Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante y recuperamos el tema de la FP como os había prometido. Decía Ana González hace un momento, antes de irnos a publicidad, que el Partido Socialista nunca había creído en la FP. Bueno, habíamos... entre otras cosas. Sí, es como el de la LOE, ¿no? La LOE es en el 2006 sí. y es con todas las fuerzas políticas, con los sindicatos detrás, se aprueba con todas las fuerzas políticas, excepto con el Partido Popular. No excepto con el Partido cierto. Popular. Bueno, vamos a ver. ¿No es así? Bueno. Perdona, la LOE ha tenido muchas más enmiendas que ha podido tener la LOMCE. Entonces, claro. Y además es que fíjate la diferencia y el punto de partida. Perdóname, Eusebio. Solo que la LOE al final, todo el arco parlamentario apoyó la LOE. Sí. Porque no tenía el mayor. Quiero decir que es bueno. No, o sea, vamos Eusebio, a ver. pero reconocerás una cosa, que la actitud que está teniendo la oposición y algunos sindicatos no es la más adecuada para un consenso. Hoy se presentaba una iniciativa legislativa popular de la famosa Marea Verde, no sé si exactamente son estos, pero recogían 1 millón de firmas en contra de la ley. Me parece que ya la actitud... Es un primer paso. Claro, pero es que la actitud, el millón de firmas no la recogieron desde el viernes hasta hoy, me imagino. Las llevan recogiendo desde el mes de septiembre. Entonces, cuando a priori tú te pones enfrente de una ley, si yo a priori pienso que el que tengo enfrente es idiota de solemnidad, difícilmente voy a llegar a un consenso. Entonces, si a priori, por la situación, como decía antes, la situación quizás no es la más adecuada. Cuando los ánimos están efervescentes en las aulas, cuando la palabra recorte no se le cae de la boca a cualquier docente... No los está viendo. Bueno, claro, pero... No se está viendo, vamos bueno, a ver. pero es que la situación es dramática. No sé si sabes que la situación económica actual es dramática. Lo que no podemos enmascarar es que está habiendo recortes, que esta ley... ¿Pero por qué está habiendo recortes? Escucha, pero es que no se está enmascarando. ¿Qué se está enmascarando? Si hay un decreto de racionalización del gasto que te dice las medidas que hay que tomar, ¿eso es enmascarar? Vamos a ver, está diciendo claramente. Esta ley que se ha aprobado no solamente ampara esos recortes, sino que los prolonga. ¿Vale? Yo creo que no te has leído, quiero decir, vamos a ver. Y con todo mi respeto, es que esa ley no tiene nada que ver con las medidas de racionalización yo te de digo gasto. lo que yo he leído y lo que digo es que esta ley ampara los recortes y los prolonga, ¿vale? Y es lo que yo creo que hay que hacer. ¿En qué argumentos tienes para eso? Yo encantada de escucharte los argumentos. Pero además es que necesariamente un mayor gasto público no implica una mejora en la calidad de la docencia. Eso está clarísimo. Clarísimo. Los países que mayores niveles de gasto público tienen en educación, en sanidad, en cualquier servicio social, no implica automáticamente el mayor gasto, porque puede ser un gasto despilfarrante. Entonces, pero a mí me gustaría que nos dijera los argumentos. Vamos a ver, entonces, la aplicación de esta ley está más o menos, que puede costar en torno a los 408 millones de euros, si no me equivoco, ¿no? La aplicación de esta ley, ¿vale? De los cuales, para el año próximo, solamente se destinan 8,9 millones en el presupuesto, ¿vale? ¿Dónde sale el resto del dinero para aplicar esta ley? Eso el resto del dinero va a ir al final de la aplicación de la ley, especialmente hacia la formación profesional, que es, como ha dicho María, uno de los itinerarios más costosos y para poner en marcha. Vamos a ver, de los 408 millones, si solo destinamos en este primer año 9,8 millones en el presupuesto, no puedo entender. Vamos no me a ver, los Ramón. Yo si me permitís, los políticos que ya estamos a ver, que ley más feas y la LOES y la LOMCE y tal, todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo voy a partir una cosa, quiero decirlo aquí, ya que estáis representantes del PSOE y del Partido Popular. He dicho en un principio, digo, la LOMCE no es más que una modificación del articulado de la LOE. Es decir, hay artículos de la LOE en los que los dos partidos están de acuerdo. Sí. Punto de partida. Una reflexión que lanzo aquí cuando hay ganas y voluntad de hacerlo. Pero el problema de este ministro no es que no haya tenido voluntad de dialogar con el PSOE, o que el PSOE haya cabreado, que Izquierda Unida, o que tal, sino que con los representantes, en este caso el profesorado, que es lo que yo vengo a representar, es que le hemos pesado 1000 enmiendas, 100.000 enmiendas. De hecho, cuando hubo huelga el 9 de mayo, que todavía estaba la negociación abierta, no convocamos esperando que se fueran a tener en cuenta esas enmiendas, y que no se han tenido apenas, por decir ninguna en cuenta. Eso por un lado. Hay muchas más cosas en esta ley que dan un trato muy malo, por no calificarlo de otra manera, a varias asignaturas. He dicho antes música, filosofía, por ejemplo. Historia de filosofía desaparece de nuestro bachillerato como asignatura obligatoria cuando por tradición en todas las leyes educativas ha sido siempre una constante. Igual que los valores éticos y ciudadanos que se dan como alternativa a la religión, lo que es un error, puesto que es una asignatura que entendemos que deberían de cursar la mayoría o todos los alumnados. Estamos privando a los que no elijan religión de no coger esa asignatura, de valores cívicos y demás. Entendemos que también es importante. Pero valores valores culturales y sociedad, que es como se va a llamar, una cosa así. Sí, una en secundaria. Es lo que antiguamente era la ética.
no va a ser o no debería ser, o al menos el planteamiento que plantea el Ministerio no debe ser así. Es una especie de valores ciudadanos y de conocimiento de Constitución, de derechos y tal. O sea, eso por un lado. Y ahora, otra cuestión muy importante que no se me quiere pasar, hay una etapa educativa que no hemos nombrado, que es la educación infantil. La educación infantil, la LOMCE, da otro paso atrás todavía, diciendo que tiene carácter asistencial. O sea, es decir, el segundo ciclo de la educación infantil, que hasta ahora mismo tenía carácter educativo, vas a tener carácter asistencial. Es decir, ya no vamos a educar a nuestros niños en infantil, de hecho se han perdido aquí los apoyos en Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo de infantil, sino que le vamos a cuidar, asistir. Yo creo que eso es un paso atrás cuando deberíamos de tender a todo lo contrario, es decir, Ramón, a que el carácter educativo en la educación infantil empiece desde los 0 años. Me parece que en eso eso no es cierto, porque en la LOMCE no se habla para nada de la educación infantil, simplemente se dice el porcentaje que tiene cada comunidad autónoma con respecto al currículo. Pero la palabra asistencial, hombre, que no, Ramón... Modifica el carácter educativo que tenía la LOE en la modificación. Tú has hecho una aclaración muy buena que es importante que Eusebio la conozca, y es que la LOMCE es una modificación de la LOE. El Partido Socialista llegó en el 2004, derogó la LOCE y nos presentó una ley absolutamente diferente. Eso es el posicionamiento que tenía el Partido Socialista cuando ganó las elecciones. El Partido Popular efectivamente no ha tirado la casa. Con la casa que tenemos, lo que estamos intentando es hacer una mejora de aquellos aspectos que se han demostrado y se están demostrando que no funcionan. Con respecto a la educación infantil, solo hay una referencia en lo que es el articulado, y es referido a que se mantiene el porcentaje del 55% y del 65% que se mantenía antes con respecto al desarrollo del currículo. No hay una referencia ninguna más a lo que es la educación infantil, o sea que eso no es cierto. Segundo, con respecto al consenso, sabéis que el Consejo de Estado hace un informe sobre la ley y sí que recoge que hace un listado de folios diciendo con quién se ha reunido, con quién se ha hablado, con quién se ha recogido. Otra cosa es que luego las propuestas... Y cogiendo muchas propuestas nuestras que no ha hecho caso del Partido Popular. No es cierto. A ver, Ramón, mil enmiendas no habéis podido hacer al ministro. Habréis hecho, como has dicho, hemos hecho miles de enmiendas que las conocerás. Claro que las conozco, ¿cómo no las voy a conocer? Sí, y esto, yo creo que María ha dicho una cosa muy importante, y es que si tú quieres llegar a un pacto hay que tener una predisposición. Y habrá cosas en que unos tendrán que ceder y otras no. Y sigo diciendo que esta ley, que es una ley fundamentalmente técnica, ley no de condiciones laborales de los docentes, podría entender que nos pongamos a trabajar sobre el estatuto y en la negociación no estéis de acuerdo o no esté de acuerdo. Es que no ha habido negociación. Bueno, te estoy diciendo, he dicho que no. Pero vamos a ver. Es que yo no ha habido voluntad ninguna de negociar absolutamente nada. Pero entonces el Consejo de Estado miente en lo que dice en su informe. El Consejo de Estado pone a parir la ley directamente. No, perdona. ¿Te has leído el informe del Consejo de Estado? ¿Te lo has leído? Mira, el Consejo de Estado da todas estas recomendaciones de lo que habría que cambiar de la ley. Entiendo que digas eso, pero si te lo has leído verdaderamente, no dice. De todas maneras, María, el Consejo de Estado habla del limbo que he comentado antes. Una cosa habla del Consejo de Estado, habla de la falta de estabilidad legislativa, habla de la necesidad del pacto educativo, y hay de todas las fuerzas políticas, de todo el espectro. Mira, cosas. Señores, María, hay varias cosas que habéis dicho que yo no quiero dejarlas pasar. Una de ellas, la referencia a esta asignatura nueva, valores cívicos, ciudadanos, no se sabe qué. Yo, desde luego, como madre, me gustaría que ese tipo de asignaturas desaparecieran. Era completamente contraria a la ciudadanía, y creo que si es una educación pseudo-constitucional, ya veremos cuál es el desarrollo de cada una de las materias. Bueno, quizás se podría prescindir de ella porque ni siquiera sería necesaria. No, déjame argumentar. La educación moral y ética de mis hijos me compete a mí y no al colegio. Al colegio lo máximo que le compete es no contradecir lo que yo les eduque en mi casa. Pero resulta que parece que en los últimos tiempos estamos invirtiendo los términos. Parece que la educación académica nos compete a los padres y la educación moral y cívica le compete al colegio. Y es exactamente lo contrario. La educación moral nos compete a los padres. Y el colegio, como máxime, lo que puede hacer es no contradecir lo que los padres educamos en nuestra casa. Con lo cual, se entiende que la educación cívica, de educación social normal y corriente, ya es un añadido de los profesores. Una persona que por profesión se dedica a la educación, se entiende que no tiene esos valores intrínsecos, con lo cual, al explicar matemáticas, ya se entiende que los está transmitiendo, con lo cual me parece que es una absoluta pérdida de tiempo. Como es una absoluta pérdida de tiempo que los alumnos de segundo de la ESO dediquen 2 horas a la semana a educación para la ciudadanía, donde aprenden, por cierto,
qué es un político, para qué sirve un político, cuáles son las propuestas de un político. Una cosa otras cosas. completamente Pero, prescindible. Completamente prescindible. Primer punto. Si me permites, que yo iba a hacer una puntualización. A mí me parece muy bien que tú hables como madre, pero también deberías hablar como exparlamentaria del Partido Popular. Que no lo soy. No sé si lo Eres exparlamentaria del Partido Popular, por lo tanto, también estuviste en una posición en contra cuando se puso en marcha Educación para la Ciudadanía. Es decir, Bueno, que pero también, eso no tiene nada que ver. Yo creo que Estoy sí. hablando- Yo estoy creo que sí hablando tiene que ver. de Porque las tú no consecuencias. puedes Las generalizar, consecuencias. tú no puedes Yo creo generalizar que- como madre. Yo puedo No, hablar como es que- padre. Es que la ciudadanía lo Señores, está padeciendo. por eso Señores, lo digo como madre, aquí porque modero lo estoy yo. padeciendo. No sé si lo saben ustedes, pero aquí modero yo. Es decir, vamos a dejarnos de lado, si no os importa, a qué se dedicaba cada uno en otros momentos. Vamos a volver a centrar el debate en lo que es la ley de educación y en qué puntos uno está de acuerdo y en qué puntos uno no está de acuerdo. Un segundo. Tiene la palabra Ramón. Quería decir una cosa también, y por no desviarnos, que parece que ¿Puedo acabamos siempre cerrar un hablando, momento lo de la quedamos ciudadanía, hablando... Ahora hablas de la ciudadanía, Ramón. Es que no quiero yo hablar ni de la ciudadanía ni de la religión, porque al final acabamos siempre con el problema del político, que es al final que menos nos interesa, por lo menos a nosotros. No, no es político, Hay una, es político. vamos Es a que ver. le dedicas 2 horas a la semana. Hay una cuestión muy importante que viene a la LONCE y a nosotros también nos preocupa mucho, además de todas las que hemos enumerado. Son 2 cuestiones que sí que me gustaría que hubiera algún tipo de respuesta aquí, porque eso es una cosa con la que estamos en contra. Por ejemplo, una cosa que de las nuevas enmiendas que ha incorporado la LONCE, que viene a empeorar todavía más el texto que teníamos, es la cesión de suelo público a empresas privadas para construir centros privados. Es decir, queremos creer en una escuela pública, queremos centrarnos en los sistemas educativos que funcionan, como Finlandia, que hemos puesto antes de ejemplo, que está el número 1 en todos los informes PISA, a los que se aludían y demás, donde el 90 y muchos % de las escolarizaciones en escuela pública. Es decir, la inversión va a la escuela pública. El concierto educativo, no podemos olvidar, está fundamentado simplemente para cubrir aquello a lo que la escuela pública no llega. Y hay una cosa que nosotros en nuestro sindicato no entendemos en momentos de austeros como ahora de recortes. Ponemos el ejemplo en nuestra capital, Guadalajara. Tenemos muchos centros públicos a los cuales el ayuntamiento, en los colegios o los institutos en la consejería está pagando gastos de funcionamiento y mantenimiento, además del profesorado. Y los gastos de calefacción y demás nos dan igual que haya 3 aulas llenas, que haya 5 o 6 aulas llenas. Tenemos centros educativos en la capital con aulas vacías. Simplemente el gasto de la consejería tendría que ser simplemente contratar un profesorado para que cubra ese aula, porque los gastos ya los estamos teniendo. Ramón, Pero en cambio lo que se está haciendo es un mantenimiento de aulas concertadas donde hay que pagar el pago delegado del profesorado, que lo paga la consejería, además de unos gastos X de funcionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos perdido el norte, y no solamente los que nos gobiernan ahora, sino los que nos gobernaban antes, en lo que era el concepto del concierto educativo, que no era más que suplir aquello a lo que la escuela pública no llega, para que todo el mundo asegurarnos que la escolarización obligatoria tuviera, todos los alumnos estén escolarizados gratuitamente. Que eso, todas las leyes educativas de aquí ahora han ido aumentando un pasito más hacia el concierto educativo. La LOE, por ejemplo, lo olvidamos antes, amplía el concierto educativo al segundo ciclo infantil. Ahora la LONCE llega y lo que nos plantea ya no es que eso, ya es que ya es el totum revolutum. Es decir, vamos a decir, donde haya que un terreno, llegue un señor y nos diga, aquí quiero construir, le cedemos suelo público, Pero es que el y concepto ese va a lo construir. tenéis- Y ese va a construir. No, No, es que el concepto concepto- educativo... no, es que lo tenéis es que el equivocado, concepto es de que eso supresión, no es. eso. O sea, la Y provisión luego- pública de educación no es que todos los colegios tengan que ser públicos. Es que me parece que tenéis un error de fondo bastante importante. O sea, la educación, el sector público, de lo que tiene que garantizar es que todo el mundo tenga acceso a la educación. Pero os olvidáis de un optimizar tema... sus medios y recursos. Sí, pero os olvidáis de un tema importantísimo, que es la libertad de elección de los padres. O sea, si yo quiero elegir Al Balconcillo, al Balfáñez, al no, colegio donde que sea, me por dé poner la los gana ejemplos. y como me dé la gana. Es decir, si yo quiero llevarlo a un colegio privado, tengo que tener opción privado, no concertado, tengo que tener opción de poder llevarlo. Y si yo un mínimo de eficiencia en los recursos públicos llevaría a que me pudiera deducir del IRPF esas cantidades que pago, parte de las cantidades que pago. Igual que en su momento se podía uno deducir las cantidades que pagabas por un seguro privado sanitario. Con lo cual, la garantía de la educación provisionada públicamente, es que confundís la provisión pública de educación con la producción pública de educación, que eso tiene una carga ideológica brutal. ¿Por qué? Porque la provisión pública es que todo el mundo tenga acceso a la educación, no que todo el mundo tenga que ir a un colegio público. La provisión pública es que cualquiera pueda ir tenga acceso a la educación. El que quiera un colegio público, el que quiera un colegio concertado, y el que quiera un colegio privado, que pueda tener acceso al colegio privado. Ese argumento que decías de la cesión del suelo público me recordaba muchísimo a cuando empezamos los planes de estudio de Bolonia en la universidad y alarmaste desde, no sé si de tu sindicato, pero desde otros sindicatos a los alumnos diciendo que las empresas iban a venir a colonizarnos en la universidad.
Y yo desde la Facultad de Económicas digo que ojalá nos hubieran venido a colonizar, porque ni una ha venido a colonizarnos y a hacer prácticas en empresas. De hecho, tenemos problemas para insertar a los alumnos en las prácticas en empresas. Con lo cual, ese miedo a la empresa privada, no sé de dónde viene más que de una carga ideológica. Si yo quiero, si yo soy musulmana y el único colegio que tengo al lado concertado es de monjas, es una absoluta aberración que mi hijo vaya a ese colegio. Si yo quiero llevarlo a un colegio a la Conchinchina, lo tengo que poder llevar a la Conchinchina. Con lo cual, la libertad de elección de los padres es una cosa que desde los sindicatos y desde la izquierda la olvidáis. O sea, yo una crítica que sí voy a hacer a la ley es que hay que dotar de más libertad de elección a los padres. O sea, el hijo es mío y yo tengo que poder elegir donde me dé la gana poder llevar al niño al colegio. Bueno, y el sector público lo único que tiene que hacer... todo lo que acabo de decir ahora mismo. Es que el argumento que tenéis vosotros de la dotación pública de educación es que es completamente... Aclara lo que querías decir y contesta Ana González. Quiero aclarar simplemente, vamos a ver, centros públicos sí, centros privados también. ¿Y cada uno elija? Claro, pero el privado, cada uno que se pague lo que se tenga que pagar y demás. Pero si el yo Estado, no, perdona, si el yo no Estado, gasto. el Estado con dinero público. Y si queremos una escuela, una educación pública, que es la que asegura realmente la igualdad entre todos los ciudadanos. No, lo olvidemos. La igualdad la garantiza el que tenga ese acceso a la educación, ahora, no que tenga que ser un colegio que alguien, público. que alguien, una empresa privada quiere montar un colegio religioso, un colegio comunista, un colegio no sé qué, si es que no pasa nada, Claro. Estamos en la libertad de montar centros. Ahora, que el Estado subvencione y sufrague esos gastos cuando tiene sus propios centros con espacio para acoger alumnado, Mira, es detrás de absurdo, ese argumento, lo miremos como lo miremos. Y perdona que te diga, es que un comentario, a la competencia, pero es que un comentario, es que hay un comentario que has hecho. hecho que no me ha gustado, para nada, y a muchos compañeros que nos estén viendo, docentes, no os ha gustado. O sea, has querido soltar, o has querido decir la ideologización como si la enseñanza pública fuera algo de la izquierda o la derecha. No, el decir Saquemos que por favor la política de aquí. pública. Yo te estoy diciendo que Finlandia, que es el país número 1, y muchos más Con países que son 16 número millones 1, de habitantes, no con 47. Que es con un los poco que tenga, distinto. pero Es bueno, como pero vamos a ver. Islandia. No, claro, Un segundo, el ejemplo para económico comparar. del rescate Lo que no puede económico hacer- de Islandia no tiene nada que ver con español. Ana Claro, González. es lo mismo, con A 3 ver, millones de aclara lo habitantes. que significa Varias lo que cosas. decía No, Ramón. estaba hablando, varias cosas hay que aclarar. Yo he dicho que quería ¿Y la zanjar el ciudadanía? tema de la ciudadanía. La ciudadanía yo siempre he considerado que era una educación en valores y que debería de ser transversal dentro de lo que es el currículum, como antes estaban los temas transversales. Y eso es lo que dice el informe del Consejo de Estado, que eso hay que prepararse y formarse, porque además lo establece la Unión Europea, pero no como quería el Partido Socialista, a través de una asignatura que además, efectivamente, hay una serie de horas lectivas que quitan a otras materias y que, fundamentalmente, porque es una cuestión transversal que debe trabajarse. Y que servía para decir que los bancos eran malos y que los curas pederastas. La alternativa. Eso no es cierto. La- Eso no es para cierto. eso sí. Bueno, Vamos a ver, puedo eso terminar, no Eusebio, es y luego cierto. te- Vamos a ver, es imposible que vosotros ¿Qué? lleguéis a una mesa, mintáis de esa manera y Yo os no estoy atreváis a mintiendo de decir- ninguna ¿cómo que manera. mintiendo? O sea, y no me Vamos a ver, parece. Y enséñame eso. el libro donde dice que los bancos son malos, enséñame el libro. no he venido preparada, pero claro que lo hay. perfecto, Vamos a ver, claro que no me léalo. voy a meter en Vamos la a ver. terminar, Ana Entonces, González. sustituimos- Eusebio, que no me voy a sustituimos meter en educación para la el- ya. ciudadanía Está en complicado religión, esto. en valores culturales o en sociales. Perdona, O sea, no me Eusebio, voy a dejamos meter terminar a Ana y enseguida ya, hablas. fíjate, es déjame que no me hablar. voy a meter en el contenido de la educación para la ciudadanía, que puedo estar de acuerdo con María que determinadas editoriales precisamente Pero no vamos a favorecen reabrir otra vez el tema no me voy a de meter ahí, educación para la pero lo que ciudadanía, sí si que nos te digo importa. es que esa materia o esa educación en valores tiene que ser transversal y es lo que yo creo que han pedido y se pide tanto los padres como incluso los propios docentes, porque son horas que quitaban a otras materias Educación para la instrumentales ciudadanía y y derechos básicas. humanos. Y la alternativa a la derechos humanos. religión que hay ahora, que viene en el mismo nivel, es una educación y yo creo que lo que va a ir enfocado es a cómo influyen todo el tema de las religiones en lo que es el desarrollo de las culturas. Colegios Con sus concertados, valores. Ana González. Colegios concertados. No es cierto lo que ha dicho Ramón, hay que hacer una corrección de que la LOE contemple el que yo cedo el suelo. Para poder construir un colegio tiene que ser suelo dotacional. Es decir, que yo no puedo coger y llegar a un ayuntamiento y decir, eso, llega una empresa, eso no lo plantea la ¿Qué dice LOE. exactamente? Cesión de suelo público para centros privados. Dentro de la dotación que hay expresamente para eso. Pero no dice, puede pero dice ser. eso, cesión de suelo público para centros privados. Vale, para Ya está, hacer. vale, ya está, simplemente Perdona, era eso. Ramón, pero eso ha sido una propuesta de determinadas comunidades autónomas que se han visto con el problema de efectivamente poder responder a esas peticiones que se hacen por parte de la comunidad educativa para que haya
determinada posibilidad de que se creen ciertos centros educativos. Entonces, yo creo que no podemos decir, fíjate lo que contempla la LOMCE porque eso es equivocar a los demás. Permite que yo llego y digo, ese suelo lo quiero para un colegio. No, entra dentro de lo que es la dotación que hay para ello, tanto para uno público, suelo dotacional. Suelo dotacional lo tienen que tener los ayuntamientos y se lo ceden a la empresa privada para que hagan negocio. Para que hagan negocios. O para que respondan en un momento determinado de una situación a una necesidad de la LOMCE abre la puerta a la privatización de la educación. Yo no tengo ningún miedo. Mira, mis hijos van a la enseñanza a un colegio público y a un instituto y no tengo ningún miedo, de verdad. Porque hay grandes profesionales de la enseñanza a que si hay otra oferta, es una manera... Que yo no estoy criticando esto, yo lo único que estoy diciendo es que la LOMCE abre la puerta a la privatización de la educación. No solamente con este tema de ceder suelo... Pero si la educación ya está privatizada, o sea, el que quiere poner un colegio privado no tiene ningún problema, o sea, no necesita la LOMCE para poner un colegio. Estamos hablando de los concertados, yo no estoy hablando de los privados, que a mí los privados que hagan lo que quieran con ellos. Yo estoy hablando de los concertados, ¿vale? Y los concertados se podrán poner porque se les cederá desde los ayuntamientos, podrán hacer y harán negocio quien haga negocio. Y lo que estamos diciendo es que no puede haber dinero público para esos centros concertados. Oye, el Partido Socialista de la Sanidad ha estado haciéndolo en esta comunidad autónoma durante muchos años. Sí, claro que sí. El derivar a la sanidad privada para quitar la lista de espera lo ha hecho durante muchos años. Pero volvemos a lo mismo, que esto siempre es la vuelta atrás. Perdonadme un momento, es que ahora mismo resulta que además esta ley es sexista, porque además va a dar dinero a colegios concertados que segreguen por sexo, que diferencien por sexo la educación, ¿vale? Cuando el Tribunal Superior ha dicho que eso no puede ser así, y nos vamos a una ley de los años 60... No es cierto. No es cierto. Lo que dice es que no se podrá tener centros donde haya discriminación por sexo. Y yo es que creo que si hay padres que optan por ese tipo de educación, y yo creo que no sé quién para decir lo que tiene que hacer es lo que no. En el ámbito privado, pero no con fondos públicos. A ver, Ramón, yo llevo mucho tiempo reflexionando sobre esta cuestión, perdona, Eusebio, y te lo planteo. Los colegios concertados que reciben fondos públicos, si diferencian por sexo en educación, no pueden recibir dinero público. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Si tienen comportamientos discriminatorios, lo dice vamos a ver. el informe del Consejo de Estado. La vida, el mundo en general es compartir, ¿vale? Estamos en una mesa prácticamente paritaria, convivimos todo el día, hombre-mujer, o como cada uno le dé la gana. Entonces, no entiendo por qué ese afán de diferenciar hombres por un lado, porque mujeres hay padres que lo demandan, entonces hay padres que lo demandan, ¿por qué se lo van a negar? Que se lo paguen, porque desde la educación María, déjame que yo quiero haceros una pregunta. No podemos potenciar ese tipo de... ¿Por qué? La educación pública tiene que ser un reflejo de la sociedad y educar para vivir en sociedad. Claro, además de enseñar lo que sea. Y por separar por sexos en clases. Pero se supone un 7% en la sociedad en general estamos separados en todo. En la sociedad en general estamos separados en todo. Si quieren ese tipo de educación para sus hijos, ¿qué hay de malo? Pues como hay que padres que quieren se la paguen. Yo no tengo ningún problema, pero que se la paguen, que no reciban fondos públicos. Yo quiero hacer, ya me gustaría, y es una, de verdad, o sea, que es un poco lo que me ha hecho a mí evolucionar en esta cuestión. Yo os planteo lo siguiente, vosotros no tenéis ningún problema con el privado, ¿no? Yo soy una persona que no tengo recursos económicos y tengo muy claro que me gustaría que mi hijo fuera a un centro con un ideario y un proyecto educativo de una formación que no tiene por qué ser musulmana y que está en mi barrio y es privado. Y yo no tengo recursos económicos, pero ella sí. ¿Por qué? Bueno, pues esa es la igualdad de oportunidades. Esto es igualdad de oportunidades, que eso es privado. Yo quiero optar a ello y no puedo por condiciones económicas. Y es una cosa que sí que llevo tiempo pensando en ello. Yo soy, vale, muy bien, y te lo dan a ti, pero yo soy judío, ¿por qué no montas mi colegio, me conciertas a mí un centro para ser judío? Y yo, como soy del Madrid, pues hazme un centro del Madrid. O sea, que decir, no vayamos al absurdo a que cada uno como esto. Es decir, la educación pública debe prepararnos para vivir en sociedad, que la sociedad es compartir y convivir. Y responder a las demandas sociales, con los principios constitucionales, efectivamente. Y responder a demandas sociales y tener a los ciudadanos mejor preparados. Sí, eso está claro. Y eso lo único que lo puede asegurar y cohesionar y que todos tengamos el mismo acceso y la misma educación es en una enseñanza pública fuerte, donde todo el mundo recibamos la misma educación, la misma enseñanza. Oye, y una cosa, y a mí me gustaría decir una cosilla también para no seguir machacando otra cosa, porque creo que hay cosas más importantes aún más en la ley educativa y no quería antes de que se acabase el programa. Y el tema es el de la evaluación y la función del profesorado en la evaluación. Plantea unas reválidas, la LOMCE, unas evaluaciones externas, que en esta última modificación de la propia LOMCE viene a decir que será a cargo de profesores no funcionarios. Puede ser a cargo de profesores no funcionarios, es decir, ajenos a nuestros centros. Empresas. Se abre la vía que sean empresas,
en las que el gobierno de turno diga que tengan que evaluar eso y eso. Ahí se levanta. Hay varias cuestiones de miedo. Bueno, la evaluación diagnóstica la hace una empresa, ¿no? ¿Perdón? En nuestra comunidad autónoma que estamos fuera del PISA, la diagnóstica no la hace una empresa. No, la evaluación de diagnóstico la hace el ministerio y la coordina el ministerio. La de cuarto Bueno, de la primaria, coordina, pero ¿quién la hace? ¿Quién la ejecuta? ¿Quién la ejecuta? Los ¿Pero quién la profesores. ejecuta? Los profesores de los centros. ¿Y quién la evalúa? Los profesores de los centros y luego llegan a la oficina de evaluación de ese ¿Y comparten. esa oficina de evaluación que es pública o privada? No, público, si todo, que es público, si es que la evaluación de diagnóstico se hace de manera pública. Y la hacen los compañeros. Lo que no tiene sentido es. Vamos a ver, dos cosas. Primero, 5 minutos de programa muy nos rápido, queda. muy rápido. He dicho primero, lo del limbo, es decir, aquellos que aprueben la ESO, es decir, nuestros compañeros han hecho una evaluación continua bien hecha y correcta, que tiene un valor y que puede haber luego una reválida por una empresa X que la puede o tirar al traste o no tirar al traste. Uno, pero si dos. es que contestó el Segundo, ministro eso ayer. segundo, El ministro contestó segundo, ayer evaluación por entes externos. Ahí se abre la sospecha o posibilidad de que al final, si yo pago a alguien para que me haga el estudio X o la evaluación X, para conseguir resultados A o B. Ayer nos contestó. Ahí lanzo yo la ¿Y historia. por qué tiene que ser ese contestó- resultado negativo? No, ayer Y que no perdamos y que no contestó- perdamos que la misión del funcionario Pero público, contéstanos para la el gente funcionario que deja público, escuchar al ministro. Sí, nos va a dejar Ramón. el funcionario público Ayer, está conteste, hecho Ana. para mantener Ayer, esa an- ecuanimidad ante los poderes públicos. Si los poderes públicos irán inventando, Ramón. gobernará PP-PSOE, pero el Ya. funcionario seguirá siendo el mismo Vamos e a ver, independiente. Ramón. Eso que tú planteas, que podrá ser por agentes externos, se lo preguntaron en una entrevista en Telecinco hace 2 días al ministro. Y el ministro contestó que cuando se refiere a externos se refiere a funcionarios de otros centros, funcionarios educativos, con lo cual no va a ser una empresa externa que haga esa evaluación. Tú y yo conocemos las evaluaciones que se hacen en los centros de diagnóstico y que las ponen en práctica el profesorado. Bueno, pues habrá un intercambio de profesorado para hacer esas evaluaciones, para que sean lo más objetivas posibles. El último de la 11 no ¿Eh? decía eso. Nos Pero quedaban no 5 sé- minutos, Bueno, pues esa pero fue la ahora nos debe de contestación que quedar dio el ministro. ¿No será que el ahora, miedo a la- María, un el mi- momento. Ahora nos debe quedar bastante menos de 5 minutos. Así que os voy a pedir un esfuerzo tremendo a los 4, pero os voy a pedir prácticamente una intervención de unos 30-40 segundos para que todos podáis tener una frase final antes de despedirnos y de desear las buenas noches a nuestros espectadores. Eusebio. Vamos a ver, yo creo que la LOMCE no construye la escuela de calidad, no nos lleva hacia una educación de calidad, creo que no confía en los profesores, creo que simplemente con lo que estamos viendo, con que es una ley que se aprueba sola y exclusivamente por parte del Partido Popular, sin apoyo por parte ni de padres, ni de profesores, ni nadie, es una ley que está destinada al fracaso. Creo que hay que trabajar por consensuar, creo que hay que trabajar por intentar una ley que realmente cumpla los objetivos que nos marquemos, unos análisis realistas de la situación actual y que sea, ese sea el punto de partida para que podamos trabajar en una ley que nos convenza a todos. Ramón, Yo, vale. por ejemplo. Simplemente, muy breve, necesitamos reforma educativa sí, LOMCE no, y pido a los grandes partidos políticos que por fin hagan el esfuerzo de llegar a un acuerdo, y ahora mismo que gobierna el Partido Popular, efectivamente en un arco parlamentario más diverso que nunca, no ha tenido el apoyo de ningún grupo político, no ha tenido apoyo de ninguna organización sindical de la enseñanza pública, creo que también la concertada, también la convoca huelga, tendrán también sus motivos, imagino que no le habrá gustado la LOMCE, padres, es decir, es que nosotros no nos hemos visto reflejado el profesorado en esta ley para nada, o sea, nos parece una ley que son otro paso más atrás y un perjuicio mayor aún. María. Me parece que en materia educativa priorizar los intereses personales y partidistas por encima del bien común es una gravísima injusticia y un gravísimo error, con lo cual yo pediría a las fuerzas que están en el ámbito educativo, tanto sindicatos como el resto de los partidos políticos, que den un paso atrás en sus reivindicaciones o en su soberbia, digámoslo así, para tratar de dialogar y tratar de llegar a un consenso, algo que es absolutamente imprescindible, porque el que una ley que todavía no estaba aprobada, ya la oposición dijera que la iba a derogar cuando estuviera aprobada, es una predisposición un tanto negativa. Me parece que las generaciones jóvenes requieren ese gesto de generosidad y, desde luego, el priorizar los intereses particulares por encima de la educación de los futuros, de los actuales adolescentes y de los actuales niños, me parece una gravísima injusticia. Con lo cual, yo pediría un pacto de Estado y, por supuesto, un pacto de Estado de educación y, por supuesto, que los padres contamos, que la libertad de los padres y la libertad de elección de los padres, que en definitiva somos quienes pagamos los impuestos para sufragar la educación, contamos y contamos mucho. Con lo cual, se habla de lo que cuentan los sindicatos, de lo que cuentan los partidos políticos y muchas veces se olvida el papel de los padres. Los padres tenemos mucho que decir porque somos corresponsables de la educación de Ana nuestros González. hijos.
Bueno, a mí también me hubiera gustado muchísimo que hubiera habido un consenso. Estaba claro y era fácil que no lo hubiera, pues porque no hemos hablado del tema del catalán y la lengua vehicular del castellano, con lo cual era fácil también que los grupos nacionalistas no apoyaran esta ley. El posicionamiento del Partido Socialista era esperable por esa posición destructiva que tiene hasta ahora, y es cierto, y yo un poco en la línea que decía María, que a los sindicatos, especialmente al sindicato docente más representativo de la enseñanza como es AMPE, sí que le pediría vamos a ceder en algunos aspectos que no son tan fundamentales, porque verdaderamente se requiere una reforma y verdaderamente se requiere que el profesorado esté y sea la pieza fundamental para llevarlo a cabo. Yo creo y confío plenamente en los docentes de la enseñanza pública, igual que creo en los de que la concertada, que también va a ir a la huelga porque ellos consideran que no se está favoreciendo a la educación concertada, y bueno, pues tienen sus reivindicaciones. Creo que tenemos que tener unas vistas más allá, aportar y ceder, y tener esa disposición que en un principio decía María, que como está todo muy crispado, pues no ha sido lo suficientemente favorable para esta ley, y que esta ley sí que pretende la equidad, la igualdad de oportunidades y una apuesta por la educación universal, pública y gratuita. Pues hasta aquí nuestro tiempo de debate. Lo de los 40 segundos lo siguen sin llevar bien las personas que se sientan en esta mesa, pero bueno, no dejaremos de intentarlo. Lo único que lo ha cumplido más o menos ha sido Ramón a la hora de hablar. Gracias a todos por sentaros nuevamente en esta mesa y hablar en este caso de la LOMCE, de la nueva ley de educación, de la que seguiremos hablando, por supuesto, a lo largo de las próximas semanas. Desde aquí, una única idea. Estamos seguros, o prácticamente seguros, de que la mayor parte de la ciudadanía de este país, padres y alumnos, quieren una ley de educación, sobre todo, estable. Buenas noches.